Mi estimado Felipe, vamos a leer el capítulo 14 del Santo Evangelio según San Mateo, del verso 1 al 12. Vamos a leer y esperamos que usted tenga ahí papel y lápiz, porque aquí hay un escenario bien interesante donde seguramente usted encontrará cosas que a lo mejor no sabía, porque hay algo muy especial en Dios, y es que siempre se aprende, todos los días de la vida. Uno puede tener muchos años en este camino, pero cada vez que va a la palabra de Dios, allí hay una preciosa enseñanza. Entonces leamos la palabra. Sí, Señor, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué pasaje tan escalofriante, todo lo que sucede, ¿no? Hay por lo menos, no sé, si hablamos en términos legales, varios delitos. Y si hablamos en términos espirituales, varios pecados. Vale la pena que tengamos en cuenta lo que está diciendo el Evangelio. El Evangelio muestra la actitud de un Herodes en razón a la fama de Jesús. Amén. Usted sabe que Jesús, por donde iba, pues hacía señales, maravillas, milagros, a tal estado de que la gente le seguía y bueno, podía presentar inclusive una amenaza para el sistema desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista religioso, pues, era alguien innovador en la fe. Alguien que traía una propuesta nueva, diferente, y que como si fuera poco, iba acompañada de esa propuesta de prodigios, de señales, de milagros, de cosas que a cualquiera le llamaban la atención. Y su fama se difunde de tal manera que llega a oídos nada más y nada menos que de Herodes el tetrarca. Y de una vez dice a sus discípulos o a sus siervos, el Herodes les dice: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Parece que también Juan había dejado una muy buena imagen. Perfecta imagen. Era el precursor de la primera venida del Señor. Y en su campaña, porque en sí, eso es lo que hace Juan, hacerle campaña al que viene después de él. Amén. Y este también hace maravillas de tal manera que quedan grabadas en la conciencia desde el gobernante hasta el gobernado. Mire lo que dice Herodes: este Jesús no es otro que Juan, que ha resucitado, y por eso hace todas esas señales, todos esos milagros, todas esas maravillas. ¿Ya? Dos cosas que vale la pena
destacar, y aún tres, que cuando hablamos desde el campo del ser, Juan el Bautista como Jesús actuaban de manera coherente a lo que ellos eran. ¿Cierto? Sí, Juan el Bautista fue alguien muy radical para su época entre los profetas, fue alguien de quien el mismo Jesús diría que no, de los nacidos de mujer, no había alguien mayor que Juan el Bautista. Y es importante poder analizar en el texto que había sido tan influyente, que había logrado afectar con su juicio, con su llamado al arrepentimiento, porque esa era la predicación de Juan el Bautista, la casa real. Sí. El Herodes que menciona aquí la palabra del Señor es Herodes Antipas, no es Herodes el grande, es el hijo de Herodes, ¿no? Recordar que Palestina había sido una región dividida en 4 partes, claro, entre los hijos de Herodes, y justamente en Galilea estaba Herodes el tetrarca. Por eso lo llama así la palabra del Señor, y es notable entonces cómo lo que había hecho Juan el Bautista no había afectado solamente al rey como tal en su juicio en cuanto a la predicación del arrepentimiento, sino que a toda su casa, porque hasta su hijo está pensando que Juan el Bautista es probable que haya resucitado. O sea, el ministerio de Juan ha sido influyente, de mucho éxito. Sí, señor. Mucha resonancia tenía. Muy importante. Y bueno, valga la pena decir hoy aquí que ojalá cada cristiano trate de ser tan trascendental en el escenario donde se mueve, de tal manera que afecte de manera positiva la sociedad en la cual se mueve. Sin importar quién sea, ¿no? Sin importar quién sea, pero que lo afecte de manera positiva. Porque también ha habido un pensamiento erróneo del cristianismo cuando piensa que el evangelio solo puede afectar a los pobres, ¿no? Sí. Y se les olvida que el evangelio es para todos. Pablo escribe en su carta, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. Y claro, tiene sentido porque la obra de Jesús no es excluyente. Amén. La obra de Jesús es para todos. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús en su trabajo no excluyó a nadie. Juan en su ministerio no discriminó para llevar el evangelio a las personas. Él era el precursor de la primera venida de Jesús. Y cuanto él hacía era dar cumplimiento a lo que estaba escrito en el libro de Malaquías, ¿no? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante del Señor. ¿Ya? He aquí os envío a Elías. No refiriéndose a la reencarnación, sino a Juan, que iría con el poder y la autoridad de Dios que operaba en Elías, era la misma que iba a operar en Juan. Entonces aquí vale la pena destacar el ministerio de Juan. Juan fue un hombre muy trascendental en la historia de Israel y fue coherente con su vida y con lo que él hizo. Además tenía pues, como siempre en Dios, hay una particularidad, yo no sé si ustedes la habrán mirado en la Biblia, y es que Dios siempre se sale de lo común. O sea, Dios no va a hacer algo que cualquiera hace. Dios hace cosas nuevas, extraordinarias, totalmente diferentes a lo que la sociedad está acostumbrado a ver. Entonces, hagamos un pequeño recuento. Al mundo antediluviano les llama la atención a través de algo que nunca había sucedido, un diluvio. Un diluvio. A los señores de Nínive les llama la atención a través de algo que no había sucedido, un submarino que la Biblia le llama el gran pez o la ballena.
dependiendo de la versión que usted lea. ¿Eh? Al pueblo de Israel, que la finalidad de Juan era hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pues es un personaje muy diferente a todos los que ellos están acostumbrados a ver. Porque mire la vestimenta de Juan, piel de camello. Mire la comida, grillos o langostas y miel silvestre. Mire dónde vive. En el desierto. En el desierto. Su cama es la arena, su almohada una piedra, su cobija el rocío de la noche y el techo de su casa el firmamento. Un hombre fuera de lo común, un ser extraordinario. Nunca habían visto a alguien así. Esto para decir que Dios siempre hará algo Amén. novedoso en aras de que el ser humano alcance a entender que Él está por encima de todo y que quien se atreve a seguirle tiene garantizado una novedad de vida cada día. Porque esa es la diferencia que hay de Dios, el Evangelio y la religión. En Dios siempre hay una novedad de vida. El salmista decía, nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso no puede existir la justificación para pecar, o para desmotivarse, o para detenerse, con el argumento de que la vida del cristiano es rutinaria. No, para nada. Todos los días se encuentra nuevas vivencias, nuevas experiencias, y entre ellas algunas que escapan a la facultad humana, que solo un ser supremo, soberano, que está por encima de todo, lo puede hacer. Por eso vale la pena que nos detengamos a mirar la Biblia y tratar de aplicarla a nuestra vida de tal manera que se cumpla en nosotros lo que Jesús dijo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y volviendo al pasaje, el otro personaje que se destaca es Jesús, porque al final Jesús es el cumplimiento de lo que dice Juan y genera una reacción muy interesante en el gobernado. ¿Ya? Una reacción muy importante en el pueblo. Una reacción muy importante en el gobernador. Palabra muy clave, una fama. Claro, una fama que afecta. De tal magnitud que tiene que llegar a una conclusión. Este no es otro que Juan, que ha resucitado. Y por eso operan en él todos estos poderes, todos estos milagros. Y cuando llego ahí a ese pasaje, hasta ahí, me llama la atención porque, punto seguido, el evangelista cuenta una historia. No sé si ustedes habrán detenido a mirar el componente del pasaje, pero es que el pasaje da un testimonio en tiempo presente y luego cuenta una historia. Se ve en retrospectiva. Claro. ¿Por qué la cuenta? Porque Herodes, ya ahí comienza la historia. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Resulta que este señor no respetó la familia, ¿ya? Y convivía con la mujer de su hermano. Cosa pues que no era bien visto ante Dios, como tampoco era aprobado por el pueblo que conocía la ley de Moisés. Ustedes recordarán que una de las enseñanzas que aparecen en el libro de Levítico es precisamente ese, en el comportamiento que debe de tener el ser humano con el sexo opuesto que le va a ser prohibido.
inclusive para tomarla como esposa. No te acostarás con tu hija, no te acostarás con tu cuñada, no te acostarás con tu nuera, no te acostarás con tu suegra. ¿Ah? Pero violó todo. A tal estado de que Juan no tiene ningún problema en confrontarlo. Porque es ahí donde ha de entrar a funcionar los valores de fe que el creyente tiene. Hoy estamos en una época donde los predicadores les da temor hablar en contra del pecado, por ejemplo. Porque existen legislaciones que van en contravía de lo que Dios enseña y que de alguna manera pueden afectar al predicador, y entonces por no sufrir la sana doctrina se ajusta a las demandas sociales, políticas y de Estado. A Juan no. Juan tiene claro que su misión es definida y no puede haber nada ni nadie que le haga cambiar de parecer ni de discurso. Pero no es Juan solamente. Usted ve ese mismo carácter en José en Egipto y ve ese mismo carácter en los 3 amigos de Daniel y en Daniel. Amén. Y ese mismo carácter lo ve en Jeremías, que denuncia el pecado a tal estado que lo meten allá a una cisterna. Lo expulsan del templo, no lo dejan entrar tampoco. ¡Claro! Hombre, yo creo que todo esto sí tiene que darle una enseñanza al pastor de hoy, al líder de hoy, al predicador de hoy. Porque a veces los cristianos se sienten cohibidos a presentar el mensaje de una manera clara, como Dios lo manda, por temores. Es que de pronto me demandan. Yo conocí el caso de un amigo que ha hablado en contra del pecado de fornicación en la escuela dominical, y a alguien que estaba en ese estado lo ha demandado diciendo que el pastor está violando su privacidad, su intimidad, que le está haciendo un escándalo en comunidad. El pastor nunca lo hizo pensando en una persona. El pastor lo hizo presentando el evangelio. Porque el evangelio censura la fornicación, condena el adulterio, el homicidio, la borrachera. Así que al pastor lo han demandado y le ha tocado asistir a una audiencia donde el juez le exige retratarse en público. O si no, pues tiene una sanción, Una sanción penal. de prisión. Penal, sí. Claro. A mí lo que me llama la atención es que a veces nosotros preferimos dar un paso atrás en nuestra profesión de fe por no sufrir la doctrina, cuando más bien, si por eso hay que ir a comparecer a estrados, pues vamos, porque juzgad vosotros si es justo servir o obedecer a los hombres antes que a Dios. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Y eso sigue vigente. Completamente. Y por eso aquí hemos sido amplios en decirle a los padres de familia, si le toca ir a la Defensoría de Familia a atender una demanda de su hijo, si le tocase pagar 1, 2, 3 días o una semana de privación de la libertad por sentar valores en su familia, buscando salvarle su vida, no lo dude, ni se sienta mal, como no debe de preocuparle a un pastor, a un predicador en cualquier parte de Colombia o del mundo, comparecer ante quien le exija cuando él esté haciendo las cosas como Dios manda. Porque es que hay 2 maneras de uno atender un llamado ante la ley. ¿Cuáles son? Unas con justa causa. Me explico, que soy un verdadero transgresor, que he infringido la ley
y otra que cuando yo hago lo que Dios manda, pues eso afecta el presunto Estado de derecho que lideran en algunos países que van en contravía de la naturaleza, de los valores, de la familia, del individuo mismo. Y cuando ese fenómeno se da, pues tiene que aparecer un José, un Daniel. Marcar el presente. Claro, un Juan el Bautista. Amén. Que no importa que sea el gobernador, no me importa que él tenga potestad, según le confiere el Estado, la facultad de hacerme preso e inclusive de mandarme a ejecutar. Eso no me va a privar a mí de que diga lo que yo tengo que decir. Oye, eso me recuerda a mí la enseñanza que aparece cuando Dios ha decidido quitar del gobierno a Acab. Ujú. ¿Lo recuerdas? Sí, Amén. señor. Como en una guerra invitan a Josafat y cuando éste viene pregunta si hay profeta de Dios para que les diga acerca de si van a la guerra o no. ¿O no? Y entonces, pues, Micaías estaba en la cárcel. ¿Se acuerda? Todo porque a toda hora le profetizaba de una manera dura al rey. Le denunciaba el pecado, le hacía saber lo malo que estaba haciendo y las consecuencias que vendrían. Y eso hacía que pasara en la cárcel. Y entonces el rey dice, no, pues aquí sí hay uno. Se llama Micaías, lo tengo en la cárcel porque siempre me profetiza en contra. Siempre. Es el fenómeno que sucede hoy en día en cuanto a la predicación, ¿no? La gente escoge el lugar donde le dicen lo que quiere escuchar y no el que le dice La verdad. la función que tiene la palabra de Dios de confrontar el ser, ¿no? De confrontar el pecado. Hace poco nosotros hablábamos aquí en este estudio acerca de la autoridad, ¿no? Claro. Cuando Mateo es específico en hablar del centurión. Pero al hablar de la autoridad nosotros éramos específicos también en decir que hay una autoridad mayor a la cual nosotros siempre le vamos a deber obediencia, sin importar qué autoridad por debajo se pare a decir lo que quiera decir. Respecto a Juan, por ejemplo, al suceso de Juan y su forma de muerte, yo siempre he pensado algo haciendo un paralelo con Sadrach, Mesach y Abednego. Casi siempre el lector se pregunta respecto a ellos si el Señor los iba a guardar o no los iba a guardar, ¿cierto? Pero resulta que ese no es el tema central del pasaje realmente y en este caso tampoco, porque si usted se da cuenta, a Juan el Bautista el Señor no lo libra de pasar por la muerte. Es decir, la cuestión central es el carácter. es correcto, la cuestión no es si nos va a guardar o nos va a hacer pasar por eso, sino el mensaje central es si es o no es lo que debe ser. Y pararse con carácter a decirle al rey, en el caso de Sadrach y Mesach y Abednego, decirle es que aquí no hay una duda considerable, el asunto es que usted no es Aquí Dios. no tenemos que discutir con relación a nuestra vida de fe. Exactamente. Esa la tenemos clara. Claro, y ¿por qué decía lo del principio? Porque particularmente la gente que se hace llamar cristianos hoy piensan que Dios está obligado a bendecirlos de toda manera y a evitar que pasen por alguna crisis, cuando lo que Jesús prometió fue que tendríamos aflicciones y en parte esas aflicciones vienen por hacer y obedecer primero a Dios que a los hombres. Y que de alguna manera van a contribuir con el fortalecimiento del carácter del individuo. Entonces aquí hay algo que, no sé, se me hace que es sumamente importante entender el pensamiento central del texto. Sí, señor. Porque el caso de José era su carácter. El caso de los tres amigos de Daniel y Daniel era su carácter. Inquebrantable. Claro, el caso de Juan era su carácter. Yo tengo que cumplir una misión y no importa que esté arriba. No importa que sea el que gobierne, él también es un alma y necesita salvación y hay que decirle que está haciendo mal. Cosa que si se pierde, no sea porque yo no le dije. Que es lo que aparece en el profeta, ¿no? Uh-huh. La función del atalaya. De la atalaya. Te he puesto por atalaya.
denuncia, advierte el pecado o el peligro que viene. Pero si el atalaya viere venir el peligro y no lo denunciare, pues el pueblo va a morir, pero Dios va a demandar la sangre de La la sangre de ellos. Sí. del pueblo, del atalaya, porque a él se le entregó la responsabilidad. Creo que Juan lo está cumpliendo a perfección. Juan dice, yo soy puesto para esto. Además, tengo unas señales sobrenaturales que me fueron dadas para cumplir la misión. Porque recuerde que cuando se dé este pasaje, Juan ya ha bautizado a Jesús. Amén. Y ha visto la señal que solo fue dada a Juan, Amén. que desafortunadamente hoy muchos la toman para hacer una doctrina. La tergiversan por completo. Exactamente, pero que esa señal fue dada exclusivamente a Juan, Amén. para que supiera que al que estaba bautizando era precisamente nada más y nada menos que al Cristo, que el al Cordero Mesías, de Dios que quita el pecado del que es el Cordero de Dios, que él lo supiera. Entonces Juan tiene unos antecedentes que le fortalecen su carácter. Es más, usted recordará que cuando Juan está en la cárcel, perdóneme imaginarme cómo pudo haber pensado Juan. Venga, yo bauticé a un tal Jesús, me fue dada una señal que me garantizaba que yo estaba cumpliendo la misión correcta. Pero ahora me estoy preocupando porque estoy en la cárcel y venga, no sé, oigo tantos comentarios, a lo mejor me equivoqué. Entonces envió a unos discípulos a preguntarle a Jesús, Directamente. ¿eres tú o esperamos a otro? el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le da una respuesta muy interesante. Dígale a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos andan, los muertos resucitan y a los pobres presos es anunciado el Evangelio. les es anunciado el Evangelio. Entonces, cuando llegue ese mensaje donde Juan, pues yo me imagino que se fortaleció en Dios, Por completo. diciendo, venga, no perdí el ministerio, Amén. mi estadía aquí. ¿Ya? Es muy interesante mirar esos escenarios. Entonces, Juan, como todo predicador debe de ser, denuncia el pecado, independientemente de quién lo haga. ¿Qué es el rey? No importa. No importa. Y es que acá es importante algo que a mí me parece muy lindo ver, el tránsito de la palabra cuando usted se pone a denunciar el pecado con autoridad. Porque fíjese que Juan nunca pisó el templo de Herodes, ni estuvo ahí en nada, pero el tránsito y la palabra cómo va llegando y se va filtrando hasta las grandes esferas Corriendo. y va corriendo y llega allá. O sea, es un compromiso que la palabra en sí tiene y es una actitud propia de la palabra que el que la denuncia con la autoridad y la propiedad que Dios le ha delegado, esa palabra llega y traspasa fronteras, traspasa paredes, traspasa clases sociales. Da su resultado. Da sus resultados porque aquí había un hombre que estaba afectado en su conciencia Claro. por la palabra, por lo que había hecho y tenía una actitud ya supersticiosa de los resultados de lo que él había hecho. Claro. Entonces, el llamado hoy a cada predicador es que predique a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que la gente quiera oír o no quiere oír. Que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Que lo aplaudan o lo sacrifiquen. Pero predique. Amén. Ese fue el ministerio de Juan. Y esa es la historia que comienza a echar o a decir Herodes a sus siervos. Y todo sucede porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, convivir con la hermana, con la esposa de su hermano. O sea, con la cuñada. Con su cuñada, sí. ¿Ya? Y dice que el día de su cumpleaños, ¿el cumpleaños de quién? De Herodes, entró la sobrina de Herodes. Es que el tipo no tiene escrúpulos. Eso seguía cursando la maldad. Claro, No, era una conducta corrompida, sí, y perversa.
No era algo salido de lo común para ellos, sino una conducta ya, porque Salomé... Como tenían el poder, es que donde hay poder, hay pecado, Desenfreno total. hay Desenfreno lujuria, total. hay abuso, la autoridad. Por eso es que es tan delicado el poder. El poder tiene... Mire, yo sí creo que las personas que están puestos como autoridad en cualquier campo deben de poner mucho cuidado. Claro. Porque donde se hace fuerte el poder, también surge la posibilidad de ser permeado por todo lo malo. Está expuesto a esto que estamos leyendo. Está expuesto a eso. Y esa no es la única historia. Cuando uno lee historias del antiguo continente, por ejemplo, de monarquías, hombre, descubre cómo se cometieron unos actos terribles. Y en el ámbito religioso, cuando uno lee, por ejemplo, el gobierno de las rameras en el Vaticano, la historia oscura del papado, por ejemplo, que la gente pues no lee. Sí, señor. No lee, pero que desde por allá han sacado a la luz todas las cosas que se dan, el escándalo permanente que hay en Colombia y en el mundo sobre abusos de niños, Esto es aberrante. de las personas que están en poder. Es que el poder corrompe. Sí. Por eso el único que puede manejar el poder sin corrupción es Dios. Amén. Él es perfecto, Él es santo, Él es bueno, Él es Dios. Pero de ahí para abajo, los que están en condiciones de autoridad, muchos han caído en la desgracia de Herodes. Hay otros que se supieron conservar también. Sí. Porque mal haríamos decir aquí que todo el que esté en una condición de autoridad es malo. No. Lo que estamos diciendo es que hay que tener cuidado con el poder, porque el poder corrompe. En muchos casos, muchos escenarios que incluso pueden llevar a la tragedia, a un sistema, a un país, a un pueblo, a una empresa, ¿cierto? Claro, la particularidad del que está puesto en eminencia o que está puesto como autoridad es que piensa que de alguna forma que la ley no lo cobija a él, sino a los demás. Exacto. Entonces no sé si recuerdan los sucesos del policía de tránsito cuando para a un personaje y resulta que es alguien puesto en autoridad y dice, usted no sabe quién soy yo. Es decir, porque es usted y tiene esa investidura, entonces no lo cobija la ley. Es diferente, porque si analizamos el contexto familiar de Herodes Antipas y todo eso, el incesto ya se había vuelto, era una conducta familiar. Claro. La hija de Herodías, el dato que da Flavio Josefo es que se llamaba Salomé, se casa con un hijo de su tío, que era el esposo ahora de su mamá. Entonces es una cosa aberrante. Es una La conducta. inmoralidad que se daba no era pequeña. Pero me llama mucho la atención es el carácter de Juan. Ah, no. Completo, indestructible. Porque es que uno pararse frente a semejante autoridad romana Sí, señor. para decirle, venga, así no es. Yo me imagino al Herodes diciendo, ¿y quién es usted? ¿Cierto? Sí. ¿Quién es usted para que venga a juzgarme? Que es el lenguaje común de la sociedad hoy cuando se sienten acusados por el sermón del predicador. ¿Y quién es él para que venga a decirme? Pero un hombre con autoridad de Dios va a cumplir la misión sin temor. Lo va a cumplir, independientemente del precio que tenga que pagar. Y el precio fue No, ser y decapitado. es que siempre van a haber las dos posibilidades cuando un pecador es confrontado por la palabra del Señor. Es una de dos decisiones. O sigue en su pecado y por ende su conciencia es activada, lo que nos decía el hermano Mauricio ahorita, la superstición producto de la activación de su conciencia, ¿no? Sí. Pero entonces también por otro lado hubiera podido ser que este hombre se arrepintiera y hubiéramos ganado, ¿no? Que es como el paralelo a lo que pasó con el centurión. El centurión reconoce a Jesús como autoridad
Y entonces dice, bueno, yo también soy hombre sujeto a autoridad, pero este hombre es una autoridad superior. No es digno ni siquiera que entre en mi casa. Es lo contrario, ¿no? Herodes, por el contrario... Es que el mensaje tiene dos fines. Crees y te salvas. Lo rechazas y te condenas. Y por eso es que el predicador debe estar llamado a hacerlo. Claro. Consciente que hay una reacción Total. que puede ser favorable O es favorable. o desfavorable. Y el caso aquí de Juan, entre comillas, fue desfavorable. Sí, señor. Porque le causa prisión y enseguida le causa la muerte. ¿Ya? Por eso era que Pablo decía, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le explica, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. La sana doctrina. Tremendo, tremendo. Entonces, la denuncia del pecado de Juan como profeta genera pues una inconformidad en el gobernante, y el día del cumpleaños hay una parranda Ujú. en nuestro lenguaje, Sí, señor. y ha entrado la sobrina y le ha llamado la atención. Aquí entra a jugar un papel muy importante los valores en la familia. Cómo una mujer está dispuesta, como dice el dicho vulgar, a venderle el alma al mismo diablo por el poder, por la fama, por la riqueza, por el bienestar. Una madre. Es que mire lo que hace esa madre. Que eso es otro tema, ¿no? Hasta dónde puede llegar una mujer por conseguir lo que quiere conseguir, ¿no? Claro. Es una cosa interesante, ¿no? La palabra de Dios dice que la mujer necia destruye, ¿no? La mujer sabia Como construye. carcomen los huesos. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Sí, señor. Pero es que a mí lo que me llama la atención es la maldad de esa mujer. Porque está poniendo en bandeja de plata a su hija. A su propia hija. Sin Es escrúpulos, que ¿no? Herodías es la mujer, perdón, Sí, la mujer que está bailando ahí, la hija de Herodías, Salomé. se llama. exactamente, que es la amante de Herodes. Ujú. O sea, Herodes no tiene escrúpulo. Le quita la mujer a su hermano y ahora quiere tener la hija de su hermano, Es que ella es la actora intelectual de todo la esto. hija de la mujer Ujú. con la cual él está viviendo. O sea, es un estado muy grave. Ahí cuando dicen los penalistas, ella es la actora intelectual de todo este asunto. De ese delito. De ese delito. Ya la Claro. que piensa y teje toda esa maldad. Claro. Hasta llegar a manipular al mismo rey, ¿no? Sí. Al gobernante lo manipula de tal manera que, venga, vaya, ya usted le agradó. Vea, pídale la cabeza de Juan. Que a nosotros nos importa es el poder, la posición, la comodidad. No importa que haya que entregar lo que haya que entregar. Impresionante, ¿no? Pero no fue de gratis, ¿no? O sea, el hecho de haber hecho tal cosa no dejó en paz. Es decir, el hecho de que Mateo haga este relato muestra que de todas formas el mensaje de Juan el Bautista fue tan efectivo en Herodes que no le dejó en paz aunque se había deshecho de Juan el Bautista. Porque hasta supersticiosamente Claro. había llegado a considerar que ese a quien había matado había O sea, resucitado. me y está ahora persiguiendo. me La está conciencia persiguiendo. lo Con- tenía. La conciencia lo Acusado tenía, sí, día y señor. noche. Día y noche. No, Oiga, además, interesante cómo funciona la conciencia del ser humano, ¿no? pues es que es algo que definitivamente marca un hito en el comportamiento del ser humano, en el silencio y en la privacidad, ¿sí? Porque es que eso ahí carcome. No tenía paz aquel hombre a causa de la responsabilidad que había Claro. generado el Y mensaje es que él de sabía Juan. que, además hay en el capítulo, el verso 5 dice que él lo tenía, sabía que era profeta del pueblo. O sea, Herodes sabía que Juan no era cualquier persona, Era el profeta de Dios. era el profeta de Dios, ¿sí? Por lo menos eso era lo que él percibía de la información del pueblo Sí. hebreo, Y sobre el cual él estaba gobernando. Y mire lo que dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato
la cabeza de Juan el Bautista. Creo que si el gobernante no hace juramento, se salva la vida de Juan. Sí, por supuesto. Pero el problema de él es haber jurado, y en ellos jurar no se podía desistir. Usted recordará la historia de Daniel. Total. Ahí. Cómo por causa del juramento es lanzado al pozo de los leones. Ujú. Ya era un edicto real, ¿no? De la misma Aunque el ley. rey no quería, Ujú. pero por causa del juramento. Aquí ocurre igual. El juramento lo lleva a tomar esa decisión que al final, pues, marcó a Herodes de tal manera que cuando Jesús hace su aparición en el escenario humano dice, esto es nada menos que Juan. Por eso les decía ahora que el pasaje en el verso 1 y 2 es una narrativa presente y después es una historia que cuenta Mateo acerca de lo sucedido con la vida de Juan a causa de la denuncia del pecado. ¿Ya? Entonces el rey, ¿qué le pasó? Se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Es que aquí está esa palabra juramento Impresionante. en la doble moral de este personaje es terrible, ¿sí? Porque un personaje con tanta maldad se compromete con juramento a cumplir una cosa atroz, ¿sí? Porque eso es una cosa terrible. Y esa doble moral es la descripción clara de lo que es el poder desenfrenado. Porque para una cosa sí se pone a cumplir, pero no mide las promesas que están haciendo. Y aquí es una promesa, pero por favor, sacada de todo concepto Claro, moral, ¿sí? Claro. Ahora, yo me imagino a Juan sus últimos momentos, ¿no? Pero lo más importante de todo es que pasa en la historia como un héroe de la fe. Como el hombre más grande nacido de mujer. Sí, señor. Juan el Bautista fue una cosa fuera de lo común. Amén. en Fue el todo más aspecto, ¿no? grande de los hombres nacidos de mujer. Pero a mí hay algo que me llama la atención de Juan el Bautista bajo el contexto de la profecía, y es que si se cuenta como uno de los como el último de los profetas, Juan el Bautista, lo que muestra la Biblia acerca de él, no fue alguien que hiciera milagros, digamos, como Elías, como alguien tan prominente en cuanto a ese campo, sino que realmente fue alguien prominente en el campo de la predicación. Un orador impresionante. Un hombre que tenía la capacidad de mover los cimientos De estremecerlos. de tal forma que la gente venía por multitudes a ser bautizados por él en el Jordán. Multitudes. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, señor. Y él al ver las multitudes les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos Dignos de un verdadero arrepentimiento. dignos de un verdadero arrepentimiento. Y era tal la posición de Juan en el pueblo, que cuando se acercan a Jesús a preguntarle por un hecho que él ha llevado a cabo en el templo, sobre con qué autoridad lo haces, él les dice, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo que predicaba Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Ah? Y mire lo que Jesús les dice. Si me la responden, Yo les respondo esto. yo les respondo lo que ustedes me están preguntando. Sí, señor. Es una respuesta con una pregunta a otra pregunta. ¿Y qué decía el pueblo? Si decimos que era del cielo, nos va a decir, ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no ¿por qué creen? no creímos? Sí. Y si decimos que era de los hombres, pues nos van a apedrear porque tenían a Juan por profeta. O sea, la posición moral y espiritual de Juan en el pueblo fue tan grande que no había manera de salirse. Es decir,
fueron tan conscientes del mensaje de Juan, de la autoridad de Juan, de la vida de Juan, porque Juan habló con todo, que ellos no pudieron dar respuesta. Entonces Jesús les ha dicho, si ustedes no tienen la respuesta, yo tampoco. Jesús es interesante también en muchos en esas apreciaciones, ¿no? La forma como confronta a la gente. Pero aquí lo que debe de quedarle claro hoy, porque el mensaje principal, creo, de este párrafo es el carácter del predicador. Y en consecuencia del cristiano. Pero de una manera particular del predicador. Debe de predicar en contra del pecado en la iglesia, independientemente de que la gente se incomode. A mí me llamó mucho la atención lo que mi supervisor decía esta semana. Yo no puedo sacrificar valores por popularidad. Y es que no se pueden negociar los valores por tener el agasajo del pueblo. Ningún predicador debe de sacrificar la verdad en aras de la amistad. No, esa no es amistad. Uno tiene que tener carácter. Y hay un ejemplo en la Biblia, por no decir muchos, que en este caso hoy nos ocupa, el de Juan. Tuvo carácter hasta llegar a ofrendar su vida antes que aceptar el pecado en el rey como en el pueblo. Y tiene un mensaje de fondo también esta importante porción de la Biblia, y es que el mensaje de Dios es para el rey, es para el siervo, es para el gobernante, es para el gobernado, es para el varón, es para la hembra. Nadie debe de escapar a este mensaje, independientemente a la clase que pertenezca. Es el mismo para todos. Es el mismo. Pablo lo dice, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Un llamado a los predicadores para que le prediquen al policía, al jornalero, al gobernante, al presidente, que le prediquemos a todas las personas que podamos, independientemente de las consecuencias que puedan venir por hacerlo. ¿Verdad? Así es. A veces vivimos como tan protegidos, como tan delicados, que no queremos que nada negativo suceda a causa de nuestra labor. No nos podemos congraciar con el pecado. Pero el pecado será pecado. Y hay que denunciar el pecado. Y llamarlo por su nombre. Llamarlo por su nombre. Y aparte de eso, hacerle saber a la gente las consecuencias del practicarlo. Pero también hacerle saber a la gente que en Dios hay una oportunidad. Hay alternativas. Porque son tres cosas. Sí, señor. Que es el mensaje que predicamos y que es el mensaje que predicaron los profetas. Denunciar el pecado, hacerle saber las consecuencias, pero también la salida. Amén. Hoy el mundo vive en sus pecados. Eso trae una consecuencia. La ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación eterna. Pero hay una salida. Si el hombre se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, pues hombre, la Biblia dice, si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si el impío que pecó dijere, pequé y he pervertido lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimiré el alma del tal, para que no vaya a parar con los que van a los sepulcros. Amén. Y aquí hay, para concluir en un momento, esta mujer pensó que matando a Juan el Bautista iba a callar a Dios. Y han pasado 21 siglos donde nuestro Señor sigue hablando. Hasta hoy. Hasta hoy. Gente, predicadores, pastores, por doquier. El Señor tiene para anunciar el pecado. Y le quiero decir algo más. Juan sigue predicando. Amén. Porque cada vez que leemos las predicaciones de Juan, lo que él le decía al pueblo es oír a Juan diciéndole al pueblo, hagan frutos,
dignos. dignos de un verdadero arrepentimiento. Amén, amén.